Hola, muy buenos días. Soy Andrés Cañizales en nombre de Medianálisis y sus proyectos Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News. Les doy la bienvenida a esta conversación en línea. Vamos a estar revisando cuáles fueron esas principales tendencias de la desinformación, cuáles fueron esas fake que más circularon, que reiteradamente estuvieron presentes entre los venezolanos durante el año 2024. Nosotros estamos transmitiendo a esta hora por X a través de las cuentas cotejoinfo, y también por observatorio FN, que es la cuenta del Observatorio Venezolano de Fake News. Vamos a irle dando la bienvenida a quienes nos van a acompañar en esta conversación. En primer lugar, me complace mucho presentar a Adrián González. Con Adrián hemos venido caminando en los últimos años en relación con el combate a la desinformación. Adrián es ingeniero, investigador digital y director de Cazadores de Fake News, una ONG venezolana dedicada al análisis de la desinformación, propaganda, operaciones de influencia y amenazas digitales. Cazadores de Fake News fue fundada, registrada en Chile en el año 2019. Con Adrián hemos estado también participando en la coalición contra la desinformación, Se Informa. Nos acompaña igualmente Valentina, nuestra querida colega Valentina Gil. Ella, pues Valentina tiene múltiples sombreros, hay que Sí, decirlo. En el día de hoy la tenemos por su rol muy destacado, es una periodista muy joven que se ha venido especializando en el fact-checking, verifica el discurso público en Venezuela para la iniciativa Espaja. Espaja forma parte de las actividades de transparencia internacional en Venezuela. Cuando decía que tiene varios sombreros, también si usted recibe los boletines de, por ejemplo, Arepita, soy Arepita, pues allí también está la mano de Valentina Gil, así como los contenidos digitales de Venezuela Inteligente. Bienvenida a Valentina. Y gracias. no por último, es un amigo de la casa, hemos estado con Gianfredi Gutiérrez ya casi por 10 años en el tema de la verificación. Gianfredi es venezolano, está residiendo en Bogotá, es el director de la sección Cocuyo Chequea del portal Efecto Cocuyo y también ejerce como profesor en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Adrián, Valentina, Gianfredi, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Entremos, están un poco tímidos, ¿no? Entremos en calor directamente. Voy a Ok. comenzar en este caso por Adrián. Cazadores de Fake News, Adrián, hace una suerte de balance al cierre de cada año y puede tener una idea clara de qué fue lo que más estuvo presente en la agenda de trabajo de ustedes, cuáles fueron esas tendencias desinformativas que tuvieron más fuerza en este 2024, que fue un año cargado de acontecimientos políticos también en Venezuela. Sí, yo creo que en el caso de Venezuela, lo que ocurrió el año pasado, la mayor carga desinformativa giró en torno a lo que fue el proceso electoral, ¿no? Del 28 de julio. Eso representado en distintas narrativas y en distintos casos de desinformación complejos que no solamente se resumen en un bulo, sino en una serie de bulos o una narrativa específica. Por ejemplo, nosotros vimos, y eso lo documentamos bastante bien desde Se Informa, cómo antes del inicio de la campaña electoral surgieron gran cantidad de encuestadoras que, bueno, de pseudo encuestadoras, que realmente no eran encuestadoras, y eso pudimos demostrarlo. Durante la campaña electoral vimos también algo que nos llamó mucho la atención, el uso de cuentas falsas para simular
conversaciones que no eran auténticas, que no eran verdaderas, en algunos casos promoviendo discurso de odio en contra de algunos sectores políticos, cosa que también se pudo demostrar. Y bueno, a nivel postelectoral también hubo gran cantidad de desinformación, ¿no? Lo relacionado con la parte del reconocimiento o el desconocimiento de las actas electorales. Eso fue algo que ocurrió, no se representa con un solo bulo, sino fueron varias, diría yo, un par de decenas de desinformaciones, de bulos y de mentiras que giraron alrededor de ese tema, ¿no? Entonces, creo que fue un año bastante nutrido a nivel de lo que fue desinformación, distintos tipos, distintas técnicas, orígenes, que afortunadamente el ecosistema de organizaciones que estudian el fenómeno en Venezuela pudimos contener y analizar. Valentina, en el caso de Espaja, bueno, ya tenemos como obviamente este marco general que fue el tema preelectoral y postelectoral como lo que marcó el 2024. En relación con los actores políticos, ¿en Espaja identificaron algún actor político venezolano sobre el cual se generó más desinformación? Sí, de hecho, creo que ya cuando Edmundo González fue designado como candidato de la plataforma unitaria, empezamos a desmentir un montón de bulos sobre ese señor. Y me da mucha risa porque él prácticamente era un desconocido, lo nombran candidato y empezó la maquinaria de desinformación del gobierno a darle con todo. Que si era matacuras en El Salvador, que si estaba bravo con María Corina, que si tenía problemas de salud también, o por ejemplo que si tenía pasajes para salir de Venezuela post 28 de julio. Creo que Edmundo González, además de María Corina Machado, porque antes de que él fuera candidato, pues el foco estaba sobre ella, pero ellos dos fueron los dos actores de los que más hicimos verificaciones. Y en relación con los actores más oficialistas, más pro gobierno, incluido el propio gobernante Nicolás Maduro, sobre estos personajes del mundo oficial también se generaron fake, desinformación. Sí hubo algunas, pero creo que ellos son más productores que protagonistas. Sí detectamos que Nicolás Maduro, o sea, de todos los candidatos, sí fue el que más dijo embustes y sí desinformaba y además aprovechaba, digamos, ministerios, organismos públicos para difundir estas desinformaciones. Gianfredi, tuvimos en el 2024 no solo a el gobernante Nicolás Maduro como candidato, a Edmundo González, como bien mencionaba Valentina, y la figura, digamos, de líder opositora de María Corina, sino que también hubo una cantidad de candidatos inscritos que, como se dice popularmente, llegaron detrás de la ambulancia. Sobre estas otras figuras que estuvieron participando en las elecciones, ¿se dijo algo, se desinformó sobre ellos o sencillamente fueron tan invisibles también en materia de desinformación? Creo que pasan tantas cosas en Venezuela que es difícil recordar cada una de las escenas, porque hay un momento en que hay como un boom de desinformación o una matriz y olvidamos. Pero entonces voy a aprovechar esto que dices para recordar que en la pre-campaña hubo desinformación sobre Corina Lloris, alguien que en su momento ocupaba, digamos, todas las matrices, toda la atención, e incluso de Rafael Lacaba. Y en los dos casos, hubo esta matriz de que no podían ser candidatos porque tenían doble nacionalidad, ¿no? Y esto no es poca cosa porque no solo nos llevaba a los verificadores a usar cierta cantidad de tiempo y energía en recordar lo que dice la Constitución venezolana sobre qué es un venezolano por nacimiento, que el sentido común o digamos la opinión pública diría alguien que nace dentro de Venezuela, ¿no? Y que es mucho más en la Constitución. Y explicar además que Uruguay es un país único y raro en el mundo, que es el único que te otorga ciudadanía sin darte nacionalidad y que Corina Lloris no la tenía. Pero lo que resalto es que en ese momento
se gastó mucho tiempo, mucha energía en tanto en desinformar como en verificar que estas dos personas sí podían ser candidatos presidenciales, a pesar de tener una pareja de otro país o de haber nacido fuera de Venezuela. Y es algo que a veces Adrián y yo conversamos mucho, es si vale la pena verificar un contenido o no, o si nos están haciendo perder el tiempo, o si nos están gastando, ¿no? Y sobre estos precandidatos también hay que recordar que uno no sabía si valía la pena verificarlos o no, justamente por esto que señalas. Y hay que recordar que Luis Ratti fue una persona que, como dice Valentina, fue más emisora que otra cosa, ¿no? Se dedicó a reproducir muchos de los bulos sobre María Corina, que algo que fue usual en 2024 fue recuperar estos contenidos de 2014, de 2017, de 2019 como nuevos, ¿no? Y entonces volvimos a ver a Guaidó en la pre-campaña. Volvimos a ver las decenas de militares que en el exilio o expulsados o en su momento se pronunciaron contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero que eran presentados como recientes. Y para finalizar, algo que fue muy importante durante esta campaña o durante este año fue el uso de TikTok, que por su propio algoritmo no permite que las personas sepan que algo es reciente o no es reciente, sino que además se descargaban, circulaban por WhatsApp y el papel de Telegram como uno de estos también canales que permitió que cosas que no eran permitidas por las normas comunitarias en otras redes sociales, en Telegram circularan libre e impunemente. Andrés, estás en silencio. Andrés, estás muteado. Estaba hablándole a Gianfredi del audio, que su audio no se escuchó con algún tipo de ruido, interferencia, para que lo puedas chequear, Gianfredi, para una siguiente respuesta. Adrián, tú, por todo lo que uno ve, cazadores de fake news, tú también vienen manejando con bastante preocupación el tema del impacto que pueda tener la inteligencia artificial en dos ámbitos, tanto en la generación de desinformación, pero también cómo la inteligencia artificial podría ser una herramienta para los verificadores. Vamos a detenernos en el primer punto. En este 2024 hubo presencia de noticias falsas, de bulos generados por inteligencia artificial relacionados con Venezuela. Fíjate que ese tema es interesante y nos preocupó mucho a nosotros, y no solamente a nosotros como verificadores venezolanos, sino que yo creo que en toda la región, ¿no? El uso o esta emergencia de la inteligencia artificial para crear contenidos potencialmente desinformadores. Yo creo que sigue reinando la generación de bulos tradicionales, sigue siendo más relevante, es algo que en la región se ha discutido y de verdad llama la atención, que nos preocupamos como que mucho inicialmente, pero no fue tan impactante este año. Sí vimos que algunas semanas o meses antes del 28 de julio surgieron algunos notas, fragmentos de audio, notas de voz atribuidos a María Corina Machado, Edmundo González. Nosotros, por lo menos en Cazadores, nos preparamos creando modelos de detección de la voz de María Corina Machado y de Edmundo González para determinar, en dado caso, si surgía algún bulo de este tipo. Pero creo que la campaña o mejor dicho, esta estrategia de explicarle a nuestras audiencias, mira, es posible que filtren algún audio, miren, detectamos este audio y es bastante probable que haya sido creado con inteligencia artificial. Yo creo que esa precampaña o esa estrategia de concienciación de las audiencias funcionó, porque sí detectamos algunos audios que tenían esas características, pero a partir del cuarto audio ya la gente no lo estaba creyendo. Yo creo que se quemó esa técnica y en parte fue gracias al trabajo de los verificadores de explicar que era posible desinformar de esta forma. Valentina, en relación con los canales, las plataformas,
¿Cuál fue la tendencia de lo que ustedes detectaron? ¿Por dónde circuló más? ¿Por dónde circularon más las mentiras en el año 2024? Bueno, la verdad es que predominó más que nada Twitter, ahora conocido como X. Ahí detectamos un montón de desinformación, también por WhatsApp, porque claro, nosotros tenemos canales por los cuales la gente nos envía cosas, como, ay, mira, necesito que verifiquen esto, y nosotros, bueno, trabajamos para usted. Pero también nos llamó la atención de que muchas de las desinformaciones vienen de la televisión nacional. Es decir, invitan a un funcionario X a declarar en Globovisión, él dice una barrabasada, y esa barrabasada pues es replicada después en Twitter, por ejemplo. Es replicada por pseudo, ¿cómo es que se dice esto? Tipo polianalítica. Consultoras políticas, pseudo consultoras políticas, sí. O cuentas anónimas que suelen divulgar desinformación sobre todo sobre actores de la oposición, pero sin especificar fuentes ni nada, como mundillo político, es decir, estas cuentas random de Twitter que aseguran que tienen como que la autoridad, la potestad para difundir esta información. Es como, créanme, sin especificar muy bien de dónde sacaron la info. E incluso esas declaraciones además son difundidas por usuarios que son afines al oficialismo, que no voy a decir nombres para evitarme problemas, pero ya ustedes más o menos se hacen una idea de quiénes son. Ahí, por lo que tú comentas ahora, Valentina, y por lo que estábamos hablando al principio contigo también y con Jan Freddy, si mal no recuerdo, es notable, digamos, que un generador de desinformación, en el caso venezolano, y eso hace muy particular a Venezuela, es abiertamente o los medios oficiales o la propia vocería gubernamental. Tú has estado, Gianfredi, en una cantidad, digamos, de eventos internacionales, estás muy al tanto de lo que se conversa y se discute en otros países. ¿Esta tendencia que se observa en Venezuela es particular de Venezuela o hay cosas semejantes en otros países? Creo que es importante señalar que es bien particular de Venezuela en el caso de Latinoamérica, aunque no único, ¿no? Por supuesto. Pero esto se acerca a otros países como Cuba, Nicaragua e incluso El Salvador. Sin embargo, es importante señalarlo que aunque suele ser un misterio, en muchos países con el uso de agencias de marketing y de estrategias que incluso fueron exportadas. Durante la campaña electoral vimos cómo agencias de República Dominicana eran parte de quienes compraban publicidad en Facebook y en Google para impulsar falsos anuncios relacionados con la oposición. Esto de identificar claramente a un actor estatal como desinformante es un caso bastante particular de Venezuela que incluso se estudió en Se Informa como una tropicalización, digamos, o una apropiación muy nacional de cómo usar la desinformación, que tiene que ver, por supuesto, con actores fuera de Latinoamérica como Irán, como China, ¿no? Como Rusia, donde sí es muy clara o es casi lo mismo el actor estatal y el actor desinformante. Y me voy a permitir aquí una postdata, decir que quizás probablemente es lo que vayamos a ver en Estados Unidos a partir de ahora también. Sí, bueno, hay bastantes advertencias sobre la posibilidad que desde el poder se difunda desinformación. Estaremos atentos a ese fenómeno también, especialmente cuando esté relacionada con Venezuela. Precisamente hablando de Estados Unidos, la campaña también en Estados Unidos y Venezuela, fue muy recurrente, Adrián, escuchar que habían bandas del Tren de Aragua actuando impunemente en Estados Unidos. Circuló hasta la saciedad un video de unos hombres armados intentando ingresar a un apartamento. ¿Es real? Bueno, es real no. Es decir, esa desinformación, podemos hablar de que hubo desinformación sobre este tema sin quitarle, obviamente, restarle importancia a la posibilidad o al auge que ha tenido
la delincuencia transnacional venezolana de origen venezolano, pero en el caso de cómo se usó eso en la campaña de Estados Unidos conectado con Venezuela, había posibilidades de demostrar la veracidad de esos contenidos. Sí, es que fíjate que no solamente el caso de Estados Unidos o de las elecciones de Estados Unidos, eso es un patrón que nosotros hemos visto en elecciones a lo largo de todo el continente, en Chile, en Perú, en la misma Colombia, ¿ok? En el caso en que, bueno, hay un real descontento por parte de la población en cada uno de esos países con la migración, en especial la migración venezolana, no solamente la migración venezolana. Y también hemos visto cómo, y en México es algo que se ve también, ¿no? También hemos visto cómo hay actores políticos que están interesados en amplificar y en utilizar precisamente este fenómeno, esto que es en parte es realidad, pero también hay parte de exageración, con finalidades electorales. Y eso es algo que se conoce, por lo menos yo conozco, desde la primera campaña de Donald Trump. Nosotros sabíamos cómo portales desinformadores como Breitbart, por ejemplo, que en ese momento estaban siendo operados por el señor Steve Bannon, utilizaban desinformación antimigratoria para favorecer las narrativas de Donald Trump. Y Steve Bannon estaba vinculado con Donald Trump, con la campaña de Donald Trump. Eso es una realidad. Hay personas que dicen, bueno, pero es que realmente existe un gran problema con la migración venezolana en Estados Unidos o en Chile. Claro, pero eso cuando se desmenuza, cuando se indaga y se investiga, allí uno se da cuenta que existen también intereses, que existen bulos, que existen, por lo menos nosotros en Chile hemos visto cómo han habido polémicas grandísimas en redes sociales protagonizadas por cuentas falsas que se hacen pasar por venezolanos. Y son episodios que llegan a televisión nacional y que por supuesto inciden en la opinión pública. Entonces tú dices, bueno, sí hay un problema, pero también hay una intencionalidad de utilizar desinformación con fines políticos electorales. Hay algo que vamos a volver a un tema que lo puso sobre la mesa Gianfredi Gutiérrez en relación con Corina Lloris. Se debe recordar, Corina Lloris, la profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de filosofía, una amiga nuestra, quien por un breve lapso pues parecía la ungida para ser candidata presidencial de la oposición. Gianfredi puso el caso de ella también como otra de las protagonistas sobre las cuales abundó la desinformación. No había visto aquí mi comunicación interna y tanto Adrián como Valentina querían hacer comentarios sobre el caso de Corina Lloris, así que nos vamos a devolver muy brevemente para volver sobre ese tema. Adrián, Valentina, disculpen de verdad que no vi los mensajes de ustedes. Sí, yo quería hacer era un comentario interno, ¿no? Fíjate que en el breve periodo de tiempo en el cual Corina Lloris se veía como la candidata de la oposición venezolana, el día en que fue designada o propuesta como candidata, nosotros vimos una ola inmensa de desinformación que por supuesto tenía la intencionalidad de manchar su imagen, bueno, desgastarla lo más rápido posible, ¿no? Fueron tantos bulos en tan poco tiempo que nosotros optamos por hacer desmentidos rápidos para tratar de contener esa gran cantidad de desinformación. No nos daba chance de escribir artículo tras artículo, ¿no? Y eso fue algo que nosotros bautizamos informalmente el protocolo Lloris de cazadores. Cuando hay una ola demasiado grande de desinformación, no podemos perder tiempo desmintiendo de forma detallada cada uno de estos bulos. Es necesario accionar rápido la maquinaria antidesinformación y publicar este tipo de desmentidos flash. Eso lo utilizamos mucho durante la campaña electoral y los días posteriores al 28 de julio. Bueno, lo que yo quería comentar era que antes de que Corina Lloris fuera designada como la sustituta, que no fue, también había como que muchísima desinformación sobre el tema de quién va a reemplazar a María Corina Machado. Y se dijo que iba a ser su segunda al mando, Magali Meda,
que iba a ser Gerardo Blay, que iba a ser Cecilia García Arocha, es decir, era como que la maquinaria de desinformación del gobierno, soltando nombres para que la gente como que, wow, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Qué ha pasado? Pero lo que me llama la atención con el caso de Corina Lloris es que el CNE como que nunca explicó, nunca dijo por qué no la dejó inscribirse, ¿no? Porque hay mucha opacidad de parte del árbitro electoral. Y justamente ante la falta de información, pues esos vacíos informativos se llenan con suposiciones. Entonces, el Estado no solamente te miente, sino que no te da información de entrada. Y creo que eso afectó también muchísimo el proceso electoral porque eso no había educación electoral y por eso vimos bulos como que, por ejemplo, no ibas a poder ir a votar si llevabas tu teléfono celular o no ibas a poder ir a votar si no llevabas tapabocas o los requisitos para el registro electoral tanto en el país como fuera de Venezuela. Un desastre. Creo que si el CNE se hubiera dado la tarea de eso, de hacer una campaña de educación electoral, pues eso, los electores no habrían estado tan confundidos o quizás no habríamos visto tanta desinformación sobre el proceso, sobre cómo funcionan las elecciones en Venezuela. Me detengo un minuto y Adrián, ahora voy contigo, Gianfreddy. Este protocolo Lloris, como le llaman ustedes en Cazadores de Fake News, ¿qué otros picos tuvo en el 2024? ¿Qué otros temas fueron así que desbordaron el trabajo de ustedes de una manera donde no había forma de como de darle respuesta bajo los canales o los métodos convencionales? Mira, en el caso de nosotros, creo que también hubo una particularidad, ¿no? Que el primer día de la campaña electoral se censura la página cazadoresdefake-news.info en Venezuela y nosotros dijimos, ya, esto se vuelve impráctico, es necesario tomar medidas, por supuesto, para mitigar esa censura, pero no podemos ser más lentos, tenemos que ser más rápidos. Entonces yo creo que, digamos, la segunda mitad de la campaña formal estaba cargada de muchos bulos y ahí activamos el protocolo Lloris de nuevo, ¿no? Empezamos a hacer desmentidos rápidos, empezamos a publicar, había más dudas de la capacidad que nosotros teníamos de responder y entonces era necesario hacer desmentidos rápidos. Creo que en algún momento he visto que el Observatorio Venezolano de Fake News ha hecho esa estrategia, publicando algunos desmentidos sin necesidad de, o después compilándolos, ¿no? Nosotros compilamos gran cantidad de bulos preelectorales, luego hicimos una bitácora de bulos postelectorales y luego hicimos 2 bitácoras de bulos sobre las actas presentadas por la oposición, ¿no? Que se intentó difundir, bueno, una o varias narrativas para tratar de desacreditarlas. Pero eso fue más o menos los picos que nosotros vimos. Gianfreddy, pues como comentaba al inicio, hemos estado ya por muchos años tratando de desenmascarar, comprender, explicarle a la sociedad en qué consiste la desinformación. En estos años donde tú has estado ya actuando como fact-checker, ¿te parece que el 2024 fue el año donde tuviste más trabajo en comparación con otros años? Pienso, por ejemplo, el primer año de la pandemia. ¿Cuál sería para ti, mirando en perspectiva, el año con el mayor volumen de mentiras, de desinformación? Es que esa es una comparación muy difícil porque en la pandemia no teníamos las herramientas que ahora se dan por descontadas, que es examinar la salud mental, el burnout. No sabíamos suficiente de periodismo científico, tuvimos que enfrentar palabras nuevas. Entonces, creo que es una comparación difícil. Sin embargo, todos tenemos muchas expectativas con esto del año electoral más grande de la historia y al mismo tiempo, como lo calificó nuestra querida Luz Meli, un año existencial, ¿no? La elección presidencial de 2024 se consideraba que era un parteaguas sobre lo que iba a pasar con los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, creo que por muchos momentos, Andrés, sentimos esa necesidad del protocolo Lloris, ¿no?
Y en Cogüello Chequea también hicimos algunas cosas que usualmente no hacemos, que era responder a varias desinformaciones al mismo tiempo, ¿no? Porque era abrumador y sentíamos que incluso el esfuerzo de hacer cosas que parecen una nimiedad, como distintas portadas o distintas publicaciones, eran demasiado lentas para lo que pasaba con la desinformación. Y eso no lo hicimos solo con los videos de los militares, que fueron muy abundantes, sino sobre otro actor que aún no hemos nombrado, pero que fue fuente inmensa de desinformación, que fue el destino del presidente del CNE, Elvis Amoroso. A nuestra redacción llegó desinformaciones incluso contradictorias que hace que sea un poco más confuso sobre que supuestamente había sido extraditado, que había sido arrestado en Argentina, que estas voces con inteligencia artificial donde confesaba o se filtraba que había acordado el fraude con Nicolás Maduro, que estaba confesando, es decir, había tanto que tuvimos que meter en 2 o 3 respuestas las decenas de desinformaciones que había, que surgían además, y esto es muy importante, de cuentas de TikTok recién creadas que emulaban o simulaban ser medios de comunicación internacionales, nacionales, estatales, es decir, hubo como una doble saga de creación de estas cuentas para mentir sobre Elvis Amoroso, que incluyó, además, porque además esto acaba de suceder la semana pasada, cuentas que se presentan como de comentarios de fútbol mexicano o peruano, y cuando entras solo hay contenidos de desinformación sobre distintos países latinoamericanos, especialmente Venezuela. Pero eso lo hemos visto, ¿no? Tú entras a algo un canal que de repente intenta evadir los controles de las redes sociales o incluso a los verificadores con estos nombres engañosos, pero cuando entras lo que tienen son especulaciones o estos videos larguísimos de 30 minutos donde mezclan geopolítica con teorías de conspiración, y allí encontramos que están los videos en que se especula sobre el destino o las confesiones o la verdad verdadera que se quiere ocultar sobre el presidente del CNE y las actas electorales. Gracias, Jean-Freddy. En el contexto, inmediatamente luego del 28 de julio, el contexto postelectoral, el gobernante Nicolás Maduro anunció una suspensión del servicio del acceso a los contenidos de la red social X en Venezuela. Ha pasado muchísimo, más de 10 días, y seguimos sin tener acceso libre a X en Venezuela. Valentina, ¿cómo afectó eso el trabajo de ustedes como verificadores, no tener acceso a X, o que la población en Venezuela se viese con dificultades para acceder a esa red social? Bueno, aquí descarga personal, creo que todos estamos hartos de prender y apagar VPN. Prender el VPN para entrar a Twitter, apagarlo para entrar al banco, volver a prenderlo para entrar a TikTok y así. Realmente, o sea, yo siento que no he visto como una disminución de la desinformación. En Twitter sigue siendo un foco importante, sobre todo porque lo que sale, como bien dice Jean-Freddy, estos nuevos pseudo noticieros que surgen en TikTok, esos contenidos se están replicando en X. Y eso es algo que creo que vamos a ver mucho más en 2025. Claro, ahora TikTok está limitado en Venezuela, pero la desinformación que empieza en TikTok se está llevando a X y eso se está replicando. Es como una suerte de caja de resonancia. Y por ahí se agarran cuentas desinformadoras para darle muchísimo más alcance. Pero yo, ojo, esto es una apreciación personal, yo creo que todavía la desinformación en X se mantiene pese a los bloqueos, porque además la red social siento que, bueno, no siento, es un hecho, se ha vuelto como más laxa con el tema de atajar la desinformación dentro de la plataforma, porque ya no teníamos los mecanismos de defensa que teníamos previo a la compra de Elon Musk. Adrián, justo tenía una pregunta para ti. ¿Por qué bloquear TikTok? ¿Qué amenaza representa una red social como TikTok para un gobierno que ya ha bloqueado, digamos, ha restringido otros canales de información? ¿Por qué TikTok? Mira, yo creo que todo esto tiene que ver con esta doctrina de control informativo, que incluye no solamente propaganda y desinformación promovida
en medios tradicionales y en redes sociales, y también, bueno, autocensura, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algo que surgió después del 28 de julio. Creo que hay una noción de que después del 28 de julio se difundieron gran cantidad de contenidos que de alguna manera avivaron esta rebelión que de alguna manera hubo en Venezuela, de reclamos en todas las ciudades con respecto a los resultados que dio el CNE, los resultados de las presidenciales. Creo que se piensa que TikTok fue un vector para estos videos y que de alguna manera en un futuro evento similar, TikTok sería una red social en la cual se difundirían gran cantidad de estos videos y las personas podrían organizarse, ¿no? Yo lo veo de esa forma porque ya van 11 días que TikTok se censura en la noche. Es una especie de toque de queda digital, ¿ya? Y precisamente los toques de queda nocturnos tienen esa finalidad, evitar que las personas de alguna manera se informen de cosas que ocurren de madrugada. Entonces creo que es una de las explicaciones. Eso va tomado de la mano de la censura de X. Yo creo que la censura de X ocurrió porque durante ya pre-28J, cuando las personas comenzaron a tener conversaciones políticas electorales, el aparato de propaganda no pudo sobrepasar la conversación orgánica de las personas que estaban hablando y que estaban abogando y que estaban defendiendo a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Es decir, ese porcentaje de contenido propagandístico que anteriormente, bueno, con spam, con tuiteros de la patria, de alguna forma se veía bastante vistoso en X, eso durante la campaña electoral no existía, se vio totalmente eclipsado. Y esa es la otra razón que personalmente creo que fue la que generó el bloqueo en X. Gianfredi, hablando de bloqueos, el portal Efecto Cocuyo, donde tú participas en la unidad de verificación, ha estado largamente bloqueado. Este año 2024, muchas iniciativas de información y también de la sociedad civil vieron cómo fueron bloqueadas sus páginas. Bloquear las páginas bajo la dinámica de cómo se consume hoy información en Venezuela es un hecho relevante, si tiene un impacto negativo en la sociedad, en los ciudadanos, los venezolanos que se quieren informar. Pues siempre tenemos ese enigma, ¿no? De cuánto impacta este tipo de bloqueos, este tipo de amenazas, e incluso por eso no se quedan solamente en que hay un bloqueo selectivo o de algunos operadores, sino que además hay un acoso o una persecución para señalar, ¿no?, a los medios de comunicación. No basta con no permitir esto, porque los venezolanos ya tenemos muchos años aprendiendo de VPN, Bitcoin, PayPal, Cele. Cuando salimos o cuando hablamos con personas que están fuera de Venezuela, te preguntan por qué los venezolanos saben tanto de tecnología para evadir, o como estaba diciendo Valentina, entrar y salir del VPN para X, para el banco, cambiar Bitcoin por Cele y después pasarlo a PayPal. Y es que justamente el bloqueo digital no basta, justamente porque la gente descarga el video, lo pasa por WhatsApp. Y esto llevó no solo a que el bloqueo existiera como una estrategia desinformativa que tiene además décadas, ¿no? Cerraron un canal de televisión, expropiaron la sede de unos periódicos, le quitaron el papel, quitaron las antenas, porque a veces no bastaba con quitar el permiso o revocar la licencia, sino que había que hacer un ataque físico, pero además arrestar periodistas, acusarlos en televisión, señalarlos de ser parte del complot, del terrorismo. Y eso llevó finalmente a que el gobernante Nicolás Maduro dijera: eliminen WhatsApp de sus teléfonos porque nos están espiando. Y esto como parte de la desinformación, ¿no? Mark Zuckerberg lo acaba de confesar, de que nos espían. Y esto tiene un antecedente, Andrés, cuando DirecTV supuestamente nos espiaba, ¿no? Es decir, no es una narrativa reciente, es un continuum
que se va adaptando a la tecnología, así como cierras un canal o le quitas papel a un periódico, luego le arrancas, digamos, el acceso a una radio quitándole el transmisor o estos bloqueos digitales, pero también tiene que ver con esta campaña en que dices no uses tal cosa porque te están espiando o porque o cuando decían aquella exministra eliminen Facebook o quemen sus visas en la Plaza Bolívar. Es decir, no es solo estos bloqueos, sino hay una intimidación. Y esto finalmente lo vimos cuando las personas compartían un contenido y lo borraban, ¿no? O léelo rápido, te lo pasaban y lo borraban. Y entonces todo el mundo aprendió a tener chats restringidos, ocultos restringidos. Es decir, este bloqueo que respondió por la ciudadanía con aprender sobre censura digital y sobre VPN, también termina con esto de que una persona acaba de ser excarcelada después de que alguien de un consejo comunal la acusó de terrorista y pasó tiempo en la cárcel. Es decir, no es solo una estrategia digital, sino de terror que hace o intenta que los ciudadanos no solo tengan miedo o estén desinformados, sino tengan miedo a estar informados, ¿no? ¿Será que si entro en esta página, será que si uso esta estrategia, será que si me descubren que uso VPN me voy a meter en un problema porque el VPN está bloqueado? Entonces sí, por supuesto afecta, aunque no sabemos en qué cantidad, pero hay una estrategia de miedo que tiene que ver con el mundo biofísico, como diría la profesora, o biopolítico, como la profesora Iria Puyosa, que es tratar de controlar el cuerpo, ¿no? de las personas, que no te descargues una aplicación o no la uses porque puedes meterte en problemas. Ya para cerrar, bueno, siempre hay muchos temas que no nos da chance de abordar, pero ya para cerrar, quería darle a cada uno de ustedes y agradecerles de nuevo por habernos acompañado un par de minutos para despedirse, para que si hay algún tema que yo les haya preguntado, no hayamos abordado, les parezca relevante, lo puedan comentar, y también para tener una mirada de cada uno de ustedes sobre cómo proyectan este 2025 que se está iniciando en materia de desinformación. ¿Quién arranca? ¿Quién se anima? Bueno, a mí me gustaría rescatar esto que dice Adrián sobre el bloqueo a TikTok. Yo siento que también viene un poquito impulsado por el hecho de que el gobierno venezolano invirtió una cantidad considerable de plata en fortalecer su presencia en TikTok. Tú revisas la cuenta de TikTok de Nicolás Maduro y la verdad que los números no son nada modestos, estamos hablando de millones y millones de seguidores. Pero con todo y eso, como bien dijo Adrián hace unos minutos, es como, por más que hagas propaganda, quizás no puedes hacerle frente o intentar tapar el sol con un dedo, ¿sabes? La realidad está ahí, la gente pues tiene acceso a internet, tiene sus teléfonos, lo documenta, entonces tú te presentas como eso, un presidente chévere, bonachón, mientras que otros videos dicen lo contrario. Y creo que eso también influyó muchísimo en el bloqueo a TikTok. Es como decía un amigo también periodista que Maduro parece como este chamo que se pica durante el partido de fútbol y se lleva el balón para que más nadie juegue. Bueno, así esa es la impresión que me da. Entonces, claro, no sé si más adelante el bloqueo a TikTok va a ser total o no. Quizás sí, porque bueno, si ya vemos que están ensayando con estos cortes programados, quizás más adelante, quién sabe, ya quede definitivamente bloqueado o tal vez no. No voy a hacer el ejercicio de futurología, pero sí creo que vamos a ver muchísima más desinformación en esa plataforma. Y bueno, las unidades de verificación pues tenemos que adaptarnos a la manera en la que estas desinformaciones se van a propagar por esta plataforma, porque a diferencia de Twitter, claro, Twitter tuvo su época de oro antes de que Elon Musk la comprara, pero seguirle el rastro, la desinformación en TikTok me parece más complicado que en X. Es como que más difícil seguirle el rastro a los videos porque estamos hablando de un montón de usuarios, videos que estarán relacionados entre sí por etiquetas. No es como que, ay, bueno, tengo un buscador y busco tal palabra clave como en Twitter y me salen tantos tweets. No, ahí te puede salir cualquier video que incluya esa palabra clave. Todavía el tema del SEO en TikTok lo están refinando. Pero si yo para 2025 veo más desinformación en TikTok y nada, más tarea para nosotros para ver cómo justamente investigamos narrativas en este nuevo espacio. Adrián. Sí, bueno, a ver, primero
un pensamiento, ¿no? Yo opino muy similar a Gianfredi. Yo creo que la resiliencia que tienen los venezolanos detrás de este muro de desinformación, censura, etcétera, es alta. Sin embargo, hubo algo que me ocurrió en diciembre que me hizo cambiar un poco la perspectiva, ¿no? A un grupo de colegas les envió un artículo, mejor dicho, les envió un tweet y las personas decían, oye, pero es que no sé, no me abre. Y yo, bueno, no le abre porque tienen que tener VPN, pero vean este artículo. Y les envié un artículo de un portal bloqueado y me dijeron, no, tampoco me abre. Entonces, yo creo que podríamos estar subestimando una gran cantidad de la población que no necesariamente está muy interesada en consumir noticias y que podría consumir noticias de forma ocasional si tiene acceso y si no tiene algún tipo de bloqueo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es este porcentaje de personas? Podría ser muy alto. Claro, si uno quiere leer noticias, si uno quiere hacer transferencias con Bitcoin, si uno sabe, bueno, uno aprende a utilizar VPN, etcétera, ¿no? Y las personas que no, esa es la primera observación, ¿no? La segunda observación, yo creo que se ha subestimado mucho, o hay personas que cuando hablan sobre desinformación o cuando les hablan sobre fake news, piensan que todos los fake news son cosas aisladas, son ruidos, mentiras que dicen de forma aislada un actor y de repente hay otro más, ¿no? Valentina al inicio de esta conversación habló sobre ese rumor, aquel rumor que decía que Magali Meda iba a ser la sustituta de María Corina Machado, ¿se acuerdan? Eso fue impulsado de forma coordinada por una red de cuentas específicas que formaba parte de una operación de influencia que impulsó decenas de bulos, pero pocos nos dimos cuenta que era una red de desinformación electoral. Entonces, cuando uno indaga y uno se da cuenta que existen estas estrategias, uno se da cuenta que en el futuro, en 2025, 2026, va a seguir existiendo desinformación. Cuando sea más necesario, van a utilizar las mismas técnicas, ¿ok? Con mayor contundencia, porque es una estrategia, no es simplemente no es un error en el sistema, es que hay personas que activamente están utilizando desinformación. Gracias, Adrián. Cerramos contigo, Gianfredi. Bueno, es necesario decir que el cambio en Meta es la gran nueva incertidumbre que nos arropa a todos los verificadores por distintas causas. Si hablamos solamente de la distribución de contenido engañoso, de desinformación, se abre algo que realmente no solo desconocemos cuál podría ser el impacto, sino que juega, por supuesto, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y las relaciones internacionales que se van a derivar sobre eso, ¿no? Y además la acción que va a tomar no solo los verificadores europeos, sino la nueva alianza fortalecida de la TAM Chequea, como una nueva institución, porque la desinformación, aunque no tiene fronteras, se especializa según las regiones y los intereses, ¿no? Entonces, así como decía Valentina, que cuando salió Chávez Candanga, el chavismo se apoderó de una red social y digamos que trató de colonizarla y cuando ya no le sirve la bloquea. Y pareciera que eso es lo que está pasando con TikTok. Y entonces, lo que quiero decir es que los verificadores ahora tendremos que prestar mucha más atención a si Facebook tiene un nuevo resurgir o renacimiento desinformante, porque hoy es una red, digamos, un poco obsoleta, donde apenas hay memes y algunos chistes, pero perdió totalmente la relevancia, incluso social, que tuvo hace una década, donde las personas se reunían para nostálgicamente verse con los amigos del colegio y con los que se habían graduado en la universidad y los 25 años que no nos habíamos visto. Eso se perdió, después fue la gran locura de los antivacunas, los insultos sociales, y ahora no sabemos, pero básicamente va a haber un cambio, no solo porque es Facebook, sino porque se permitió también que el contenido que antes se consideraba de odio, insultante o potencialmente tóxico, esté también en Threads, donde aún no sabemos qué podría suceder, y en Instagram, que insisto, hay como una gran incertidumbre, pero necesariamente ahora vamos a tener que volcar la mirada sobre Meta y sobre qué va a pasar con estos cambios, con la llegada de Donald Trump, y es si esto va a ser un canal renovado o si simplemente no va a pasar nada. Muchísimas gracias, Gianfredi.
Gracias también Valentina, gracias Adrián González. Muy interesante, bien importante repasar qué fue lo que ocurrió en Venezuela, esa desinformación que circuló en el país en un año donde tuvimos un acontecimiento que sin duda pues, será recordado en los libros de historia de Venezuela en el tiempo por venir, estas elecciones del 28 de julio del año 2024. En nombre de Media Análisis y de sus proyectos, cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News, les quiero agradecer a los tres, Adrián, Valentina y Gianfredi, y a quienes nos han acompañado por nuestras cuentas en la red social X, invitarles a que estén atentos a nuevas convocatorias para conversaciones donde seguimos analizando la desinformación y lo que ocurre en Venezuela hasta una nueva oportunidad.